Y usted dirá, ¿cuál es la diferencia, maestro, entre influencia y posesión? Es decir, la posesión es clara y lo dice claramente, poseído. Quien lo está poseyendo tiene el control absoluto, no solo de la mente, sino del cuerpo y de todo lo que esa persona posee en él en ese instante. Ahora, ¿cualquiera puede estar poseído? No. ¿Pero cualquiera puede estar influenciado? Sí, claro. Cualquiera puede estar bajo una influencia. Incluso se dice los estudiosos que el mismo Pedro fue influenciado en un momento. Por eso Jesús le dice: apártate de él, Satanás. La palabra apartar viene de estar en el mismo lugar y en la misma hora. Es decir, que Satanás estaba cerca. Los estudiosos han determinado esto como saeta o como dardo. Dardo es un pensamiento inducido o una acción inducida o un lenguaje inducido por otro ser superior hacia otra persona. Es decir, que Pedro en ese momento recibe una inducción de Satanás para que le diga esta expresión a Yeshua acerca de la muerte en la cruz del Calvario. Y esto es importante porque estamos hablando acerca de una influencia, pero cuando hablamos acerca de posesión, amado, el otro lado del predicador. El otro lado del predicador. Con el evangelista Miguel Peralta. Dios bendiga, familia de fe, que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Nos sentimos más que victoriosos, amado, victorioso. Sobre todo, dándole gracias a Dios. Recuerda, comenta con la palabra Biblia de donde nos está sintonizando y tu nombre, y en esta semana puede ser que te ganes una Biblia de verdad, no esa de juguete que tienes allá. Así que vamos, comenta. Sobre todo hoy vamos a hablar de un tema. Recuerda que tengo una enseñanza acerca de lo que es el testimonio que le voy a tener en cuenta. Vamos a hablar acerca del tema hoy: ayunos y demonios. Ayunos y demonios. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 17, a la altura del verso 14. Vamos a leer ahí. Así que compártelo, Sonia, Marisa, Stephanie, todas esas mujeres y también los hombres, que Xavier se me pone guapo a veces. Compártanlo, amén, para que esto llegue a más personas. Ayunos y demonios. ¿Qué tema es este? 17:14, Mateo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodillaba delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportarlo? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella misma hora. Y vino entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, dijere a este monte: pasa de aquí allá, y se pasará, y nada os se lo impedirá. Pero esta generación no sale sino con oración y ayuno, dice el verso 21. Es importante porque se nos ha enseñado por tiempo, y hoy más que nunca, acerca de lo que es el ayuno. Vamos a hablar un poquito acerca del ayuno, ya que en este canal hemos hablado bastante acerca del orar y de comunicarse con Dios, que es un diálogo que es importante, amén, para tener lo que es una comunicación y lo que es parte de lo que es la intervención divina de Dios hacia nosotros. Pero en este pasaje hay una necesidad acerca de un joven. Recuerden que este joven está pasando un periodo de algo que se lo he explicado en distinta manera en este canal, que es lo que es una posesión demoníaca. Recuerde, este joven no está siendo influenciado,
sino está siendo poseído. Y le expliqué acerca de lo que es una posesión y lo que es una influencia. Recuerde que el Padre dice que cada vez que este hecho o este suceso se le manifestaba, él mostraba ciertos síntomas. Uno de sus síntomas es que era lunático, dice el Padre. Oiga cómo el Padre identifica esta manifestación de esta posesión demoníaca que tiene su hijo. Dice, es lunático. Y todos saben lo que es la palabra lunático. Es para este tiempo, siglo XXI, es alguien que es demente, alguien que no razona en sus juicios cabales, alguien que hace cosas que no son para gente cuerda. En un buen término, una persona loca es una persona lunática para esa época. Y el Padre dice, mi hijo que es lunático. Oiga esto, no está en sí, es lo que dice el Padre en otro idioma. Él está actuando de una manera la cual él no actúa así. Yo estoy seguro que este no es mi hijo, este está totalmente loco. En haitiano está está demente este muchacho, está lunático, porque está bajo una posesión demoníaca. Y usted dirá, ¿cuál es la diferencia, maestro, entre influencia y posesión? Es decir, la posesión es clara y lo dice claramente, poseído. Quien lo está poseyendo tiene el control absoluto, no solo de la mente, sino del cuerpo y de todo lo que esa persona posee en él en ese instante. Ahora, ¿cualquiera puede estar poseído? No. Pero cualquiera puede estar influenciado. Sí, claro. Cualquiera puede estar bajo una influencia. Incluso se dice los estudiosos que el mismo Pedro fue influenciado en un momento. Por eso Jesús le dice, apártate de él, Satanás. La palabra apartar viene de estar en el mismo lugar y en la misma hora. Es decir, que Satanás estaba cerca. Los estudiosos han determinado esto como saeta o como dardo. Dardo es un pensamiento inducido o una acción inducida o un lenguaje inducido por otro ser superior hacia otra persona. Es decir, que Pedro en ese momento recibe una inducción de Satanás para que le diga esta expresión a Yeshua acerca de la muerte en la cruz del Calvario. Y esto es importante porque estamos hablando acerca de una influencia, pero cuando hablamos acerca de posesión, amado, demoníaca hacia un ser, recuerden que la Biblia habla acerca de un pasaje de un personaje que se le limpia la casa y aquel inquilino, que es un demonio o una identidad demoníaca, sale por lugares secos y áridos. Dice que cuando no encuentra nada en ese lugar, vuelve a su casa, a su territorio de donde fue sacado. Y oiga la expresión de su casa, es decir, que él habita o mora en dicho lugar donde fue expulsado. Y esto me llama la atención de la palabra posesión demoníaca. Ahora, cuando alguien es poseído, sus razonamientos no son inducidos, no son controlados, no son movidos por él, sino movidos por un ser mayor. Ahora vemos esto, Jesús se encuentra en esta escena, Jesús se encuentra en este episodio donde este muchacho, el padre está identificando de que no solo está endemoniado, no solo está haciendo esto que se tira al fuego, que busca bote espumaraco por la boca, no. El padre dice, este no está solamente endemoniado, Yeshua, él está poseído, porque no solo hace esto, sino que él está lunático. Ahora, esto no se les trajo en primer lugar a Jesús, se les trajo a los discípulos de Jesús. Ahora, los discípulos de Jesús, al no tener la capacidad de reprenderlo, y el Padre en su dolor y en su angustia como Padre tal,
va Jesús, escuche esto, y cuando va Jesús, porque los discípulos habían hecho garalvía, amado, ya la gente se habían agolpado, y me parece la gente diciendo, bueno, no tienen capacidad los discípulos de Yeshua para sacar este demonio de este joven. Ahora, al traérselo a Jesús, Jesús, antes de reprender al demonio, Jesús reprende a los discípulos. Pero ¿por qué razón Jesús está reprendiendo a los discípulos, amado? Si meses atrás los discípulos se acercan a Jesús con la intención de saber ayunar o de conocer cómo ayunar. Porque los discípulos de Juan sí tenían esta característica, pero la respuesta de Jesús a ellos era que ellos no tenían necesidad de entrar a un ambiente de ayunar, porque Él estaba con ellos. Pero vemos acá que Jesús lo está reprendiendo a ellos porque no pudieron sacar este demonio. Lo que pasa es que tú no puedes querer sacar un demonio cuando tú portas demonios. Bueno. Entonces, no puedes sacar a quienes tú alimentas. Entonces, en esa época Jesús dice, tranquilo, todo lo que ustedes van a librar o todos los pleitos que ustedes van a pelear, ustedes pueden pelearlo porque yo estoy acá. Ustedes no tienen necesidad de sacar espada para pelear con identidades demoníacas si yo puedo pelear sus batallas. Entonces, el problema es que tenemos personas ayunando para recibir poder y para recibir autoridad, cuando el ayuno no es para recibir, es para sacar. Bueno, el ayuno no se hace para recibir poder o para hablar en lengua o para manifestar deidades espirituales. El ayuno se hace para purificación del alma o para purificación del individuo que va a ser inducido a la verdad o al llamamiento de Cristo en su vida. Me voy a explicar. Por eso vemos que Jesús le dice, esta generación, lo primero, no sale sino con oración y ayuno. Jesús está hablando un método de purificación o de limpieza para el alma del hombre. Recuerda que el alma alberga todos nuestros deseos, sea bueno o sea malo, y todas nuestras intenciones, sea buena o sea mala, están albergadas en el alma. Entonces el alma, al tener todo esto albergado, necesita ser acotejado para manifestarse según el orden divino. Por eso Jesús le dice, este problema no radica en el conocimiento que poseen, radica en una oración que tiene que ver con un diálogo para recibir instrucciones o directrices, como dicen la gente más fina que yo, para poder seguir la travesía. Ahora, ayunar para lo que es la purificación. Por eso Isaías muestra el ayuno de Dios. ¿Y para qué se ayunara, amado? Eso está en Isaías 58. Usted puede ir y leer esto completamente para poder entender lo que es el pensamiento de Yeshua acá a los discípulos acerca de esta escena trágica, esta escena penosa. Usted va a ver que Jesús no reprende al muchacho. Jesús reprende al inquilino que este muchacho estaba llevando. Bueno, y usted dirá, pero yo ayuno. Sí, tú ayunas, yo lo sé. Pero la pregunta es, ¿por qué o para qué tú ayunas? ¿Tú ayunas para que Dios te dé la tierra que necesitas? ¿Tú ayunas para que Dios sane a mami? ¿Tú ayunas para que Dios te apruebe la visa? Te vengo a decir que esos ayunos como que no están haciendo estrago, porque el ayuno no es por un bien, es por una restauración del alma. Aleluya. Cuando tú ayunas, estás contraatacando a tus demonios internos, a tus malos pensamientos, a tu mala hábitat, a tus malos comportamientos, a tus malos deseos. Sí, porque hay cosas que son demonios, pero hay cosas que son malos hábitos. Y esos
son purificados, esos son limpiados mientras entramos en el proceso de ayunar. Es donde somos purificados, es donde somos restaurados, es donde nuestra actitud, nuestra conducta, nuestros malos deseos, nuestras malas vivencias son forjadas según el orden de Dios. Y ahí podemos estar plenos para poder experimentar algo sobrenatural o algo divino en nuestras vidas. Recuerda que la Biblia nos señala como terreno o como casa del Espíritu de Dios. Y si esa casa está inmunda o sucia, no hay una posada o una manifestación plena del Espíritu Santo en ese hogar. Por eso nosotros debemos entrar en una purificación plena. Y usted dirá, pero ¿cómo podemos nosotros, maestro, entrar en esa purificación? Y es mediante el ayunar. Alabado sea el Señor. Por eso él dice, mira, esta generación no sale sino con oración y ayuno. Es de la única manera que podemos expulsar esos malos hábitos internos que tenemos. Sí, porque hay evangélicos con malos hábitos y quieren inducir sus malos hábitos como demonios. No. Tus malos hábitos no tienen que ver con demonios. No tienen que ver tienen que ver con tu naturaleza, tienen que ver con tus instintos. Por eso la Biblia enseña que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta nada, ni tampoco Dios puede ser tentado, sino que todo aquel que es tentado o seducido a la tentación, lo ha hecho por su propia concupiscencia. Está hablando de deseos, no está hablando de demonios, hello, evangélico. Está hablando de deseos internos que tú tienes. Tú lo sabes, malvado, malvada, que tú tienes a ciertos deseos y ciertos instintos que no son espirituales. Tú sabes que tú tienes ciertas atracciones que no son demonios. Porque el demonio es aleluya. Bueno, yo no voy a decir nada. Déjalo, vamos a bajándolo. Sí, eso le dice, tranquilo, hay generaciones que no salen así. Estas generaciones salen de la siguiente manera. Ahora, ¿cuál generación está aportando dentro de ti que el progreso o la victoria de tu hermano te es molestia? Esta generación no sale danzando ni hablando en lengua, sale con ayuno y con oración. ¿Cuál es esa generación que portas que a veces no soporta que otros vayan delante de ti y tú vayas detrás? Eso no sale con mucha Biblia, eso sale con oración y sale con ayuneta, como dicen por ahí. Ahora, ¿es bueno ayunar? Sí, es buenísimo ayunar. Es excelente. Gloria a Dios por los que ayunan. Pero gloria a Dios más por los que saben cómo ayunar. Me voy a repetir, gloria a Dios por los que ayunan, pero gloria a Dios más por los que saben cómo ayunar. Porque el hecho no es ayunar, es saber. Saber el objetivo, saber el norte de tu ayuno. ¿A dónde va centrado tu ayuno? ¿Por el qué va centrado? Amado, y a mí se me da dolor de cabeza ver creyentes escribirle a uno, amado, ore por mí y ayune para que Dios me dé un empleo. Amado, no. Dios nunca te va a dar un empleo si con lo poco que tú tienes tú no sabes honrar a Dios. Si tú no sabes honrar a Dios con poco, Dios no te va a dar mucho. Porque hay un principio bíblico. Es que si tú eres fiel en lo poco, es que Dios te va a sustentar en mucho. A veces muchos problemas financieros no vienen por la necesidad de que Dios no está contigo. Viene por la necesidad de que tú no sabes darle a Dios lo que ya es de Dios. Entonces, tu instinto de miseria atrae más miseria.
Por eso la Biblia es clara y precisa. Dice, si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondrá Dios. Y aunque tu principio haya sido pequeño, dice que tu postrer estado será mayor. Por eso dicen las escrituras que las bendiciones de Dios son las que enriquecen al hombre y no añaden consigo tristezas alguna. Amado, vamos a entender el principio. Hay demonios internos, hay actitudes internas, hay dualidades internas que no están aprisionando, para que no podamos ver lo que es la bondad de Dios, la misericordia y cómo Dios se manifiesta. Bueno, yo casi estoy terminando. Escuché esto. Yo explicaba el domingo, creo, y más, no me recuerdo, que estuve en un evento donde el tema era, creo que el tema hablaba de pronóstico. ¿Estamos así, verdad? Pronóstico. Contra todo pronóstico. ¿Sí? Está ahí en el mensaje, está ahí, lo puede consumir. Y yo explicaba que hay pronósticos que están establecidos. Y uno de los pronósticos que está establecido es que Dios no quiere el mal para el hombre. Eso lo dice la Biblia. Dice que Dios no quiere el mal para el hombre, sino que Dios quiere el bien. Ahora, si Dios quiere el bien para mí, ¿por qué rayo a mí me ha llegado males? ¿Por qué rayo a mí me ha llegado problema? Eso hay que analizarlo. Si no es la voluntad de Dios, no es el pensamiento de Dios, no es el deseo de Dios, ¿por qué rayo a mí me está sobreviniendo todo esto? Esto tiene que ver por mi conducta y mi manera de sobrellevar las cosas. Por eso Jesús se aparta y dice, mira. Y dice Jesús, dice, ¿hasta cuándo voy a estar con...? Parece que Jesús le está dando clase a los discípulos. Dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? A la verdad, esta generación no sale sino con oración y con ayuno. Si te gusta darle mucho a la lengua, ayuna. Si te gusta llevar mucha vida, ayuna. Si estás pendiente más a los demás que a ti mismo, ayuna. Porque puede ser que tengas problemas internos y no externos. Lo externo se maquilla y se tapa con un buen traje o una buena vestimenta. Pero lo que está dentro solamente es purificado, es limpiado por el Espíritu de Dios. Así que Dios te bendiga. Recuerda, comenta con la palabra Biblia, tu nombre y de dónde nos ves para que te puedas llevar tu Biblia. Recuerda que ya mencionamos los lugares que realmente aprueban para esta bendición. Así que Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Shalom, shalom.